manual, que no va a ser por computación, del método directo, que es del segundo documento que yo les mandé, lo que llamo yo módulo 2, todo que es el documento que yo les mando de placas en una dirección y en dos direcciones, incluso ahí está escaleras también, ¿ya? Entonces, les mandé los videos, les mandé 3 videos de estudio virtual. Ese estudio virtual es una página que les sirve a ustedes mucho. Hay cosas de geotecnia, hay varias, hay varias, hay varias clases, hidráulica, suelos, ¿ya? Entonces, esa, esa, eh, esa página les sirve, esa que le estoy mandando, pueden averiguar y ahí aparecen otras cositas que nos sirven nosotros los ingenieros, sobre todo ustedes que están viendo, cogiendo experiencia en nuevas tecnologías y en nuevas cositas. Entonces la idea de esos videos es verlos con, con atención, con atención suprema, van copiando cuál es el ejemplo que el docente propone, cómo se mete al SAT, cómo está utilizando el SAT, cuáles son los pasos que va dando, y es sencillo, realmente sencillo. Si yo hubiera complicado, pero ya ustedes manejan SAT, por lo menos deben tener ya el primer paso, es montar el SAT. Apenas ya mañana deben tener montado el SAT. Yo sé que hay algunos que que ya lo tienen, ¿ya? Es una herramienta que ya ustedes deben tenerla porque ya habrá modelaciones. Fíjense que las clases que da el profesor, hay algunos modelos que es el modelo matemático y lo monta en SAT, ¿ya? Montó un modelo matemático de losa en una dirección, vigas, ya, montó un modelo como cuando una viga no se puede resolver por el método de los coeficientes, entonces se mete en SAT, se resuelve por 3 momentos, por otro método, ¿ya? Que de aproximado, pero que sea una solución. Voy a tomar lista el día de hoy para empezarles a mostrar los documentos que les mandé y dónde están y cómo los van a trabajar. Eduardo Andrés Angulo. Eduardo Andrés Angulo. El señor parece que se retiró porque no está asistiendo. Cristian Araujo Pérez. Presente, profesor. John Jairo Arroyo Ortega. Presente, profesor. John Jairo. Edgar Arroyo. Ah, no, John Jairo. No lo veo presente por ahí. Edgar Arroyo. Sí, profe, él es Arroyo también. Pero no era usted el que estaba llamando. Jesús David Barragán. No, es que... Presente. Jaime Alberto Bertel. Presente, profe. Brian Cárdenas. Presente, profesor. Wilberto Carrascal. Presente, profesor. Valentina Castillo. Presente, profe. Alexandra. Sebastián de Jesús Contreras. Sebastián.
aparece Sebastián. David de Jesús Gómez. Presente, profesor. Liliana Almanza. Liliana Presente, profe. González. Presente. Aquí, profe. Marilyn Guerra. Marilyn Guerra. Presente, profe. Adolfo Guevara. Nada de Adolfo. Nicole Jiménez. Presente, profesor. Nicole Jiménez, presente. Andrea Jiménez. Presente. Abel Mariano Lastre. Presente, profe. Ana Marcela Mayoriano. Presente, profe. Bueno. Ever Andrés Mercado. Presente, profesor. Jesús Alfredo Peña. Jesús Alfredo. Nada de Jesús Alfredo. Ever de Jesús Peñate. Lázaro. Nada de don Ever. Jesús David Pérez Rivero. Presente, profe. José David Roger Lezama. Nada de Sebastián Salaimán. Sebastián Salaimán. Andrea Carolina Vázquez. Presente, profe. No aparece aquí, no está pidiendo nada. Aquí pitara, pero no está pitando. Es mentira. Debe tener problemas con la línea. Lorenzo de Jesús Contreras. Profe, Lorenzo no tiene luz en su casa. Bueno, vamos a ponerle la payita siempre por... ¿Y él vive dónde? Vive acá en Corozal. Ah, ya. Bueno. Julián Camilo Yepes Velilla. Julián Camilo Yepes Velilla. Tampoco. Profe, escribió al chat. Escribió allá qué. ¿Qué escribió allá? Vamos a ver si es verdad. Me dijo que le dijera que... Sí, ya le di entrada. Ahora fue que apareció. Antes no había aparecido. Vamos a ver qué es lo que dice el del chat. Profe, disculpe, ya me llamó Alex. Sí. Lo que pasa es que estaba pidiendo acceso, no sé si No, pero era acá no mi salía computador. nada. Tenía que tener problemas porque acá no salía nada. Ah, Espérate. ¿Cómo es que es el nombre tuyo? Jesús Alfredo Peña. Jesús Alfredo, no, ya te quito la... Ah, listo, Ya te profe, quité la gracias. falta. Gracias, profe. Ok.
Acá quién es que dice que está escribiendo. Juan por el Camilo chat. Yepe, profesor. Que no tiene No parece micrófono, él le nada. escribió al chat. No parece nada. Bueno. No aparece nada. Pongámosle la falta por prevención. Profe, está en la llamada, miren entre los contactos para que vean. Bueno, vamos a iniciar la clase. Lo más original es que la gente conteste listo. Porque yo no observo el chat, tengo que abrirlo y tengo que abandonar la reunión para... Bueno, entonces, ya hoy se le mandó todo el material prometido de ayer y resulta que en el día de hoy, mirando mi bibliografía, resulta que encontré un librito más adecuado para el método directo y ese librito es el de Roberto Rochela Watt, ¿ya? Como le digo, esos métodos son viejos, esos métodos vienen desde, incluso ya en el código A6 del 2019 ya no aparecen los métodos que lo usan en dos direcciones porque la gente asume que ya eso se está manejando por el método de los elementos finitos. Por eso es bueno que ustedes se pongan a tono con eso, medianamente empiecen a ¿cómo es? A montar elementos placas, elementos shell, elementos membrana. Ustedes saben que lo que nosotros damos yo no sé el programa ahora cómo estará, es lo básico del SAT, pero en el SAT se montan elementos frames y también se pueden montar elementos shell. Si tienen alguna duda, busquen ahí placa en dos direcciones con SAT o con ETAT y ahí les salen montones de cosas explicándoles lo que no pudieran entender, que yo sí sé que lo van a entender porque ustedes son muy hábiles en cómo es, en todo lo que son ciencias de computación. La mayoría fue alumno mío, estuvimos en análisis, en esa parte que se le dio únicamente, como dicen ahí, lo básico, el arranque, el manejo de las instrucciones, de los menús, de todas esas cosas, pero en la medida que ustedes van haciendo trabajo y van utilizando las herramientas, van profundizando en el programa, ¿ya? Entonces, como les cuento, encontré el libro de hormigón reforzado del profesor Roberto Rochela Watt y cómo es, y decidí cambiar de bibliografía. Ahí le puse la bibliografía. Ese libro lo pueden ustedes bajar en la red muy fácilmente. Ponen la referencia en Google y ahí le salen y lo bajan. Tiene como es. Yo creo que el profesor Abad ya lo puso libre. Ya lo puso libre para que la gente lo bajara. Y también deben bajar el de diseño sismorresistente de edificios, que también es del doctor Roberto Rochela Watt, que lo vamos a necesitar ya para la parte final del curso, ¿ya? Para la parte final lo vamos a necesitar porque ahí vamos a sacar las principales cosas. Entonces bájense esos dos libritos como bibliografía auxiliar. Van a ser textos guías también. Pues sí, entonces el libro de hormigón reforzado del Roberto Rochel Aguat en el capítulo 11, que yo se los mandé escaneado totalmente el capítulo, ¿ya? Me demoré casi 4 horas preparándole ese taller y esos documentos, bajándole los videos. Los videos los ven en orden, los 3 de estudio virtual y el del profesor Orlando Prophet.
hace y resuelve una placa, no, un paño, un panel de una losa de 2 pisos, en 2 direcciones. Entonces, ahí tienen ustedes en complemento junto con los libros que tienen toda la teoría y el libro de Roberto Yell, el que ustedes van a hacer en elementos finitos, está resuelto completamente por el método directo, pero en forma manual, como se llama, ¿no? Paso a paso, paso a paso. Ahí lo ven ustedes. Si tienen alguna duda, entran ahí y ven, y ahí ven cómo se resuelve manualmente y ya ustedes lo van a meter a resolver desde el punto de vista elementos finitos. Elementos finitos no es sino meter hacer ciertas condiciones de apoyo y ciertas discretizaciones. Por ejemplo, cuando uno calcula una viga común y corriente, uno toma el elemento gel completo, el elemento frame completo, si tiene 5 metros de luz. En cambio, cuando trabajamos con shell, nosotros discretizamos el elemento shell o el elemento membrana, o sea, lo hacemos en cuadrículas. Entre más pequeños sean las cuadrículas, más precisos van a ser nuestros cálculos o nuestros apuntes, porque el método es así. Entre más discretizado esté, pero entre más discretizado esté, entre más cuadrículas haga usted de una sección rectangular o cuadrada, más va a demorar el computador para resolverles el problema, porque son cantidades de elementos que van a salir, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre cuando usted mete elementos frames y elementos shells o elementos membrana. Que uno, el shell, usted una barra es un solo elemento, usted no lo divide ni lo subdivide ni nada, sino dice, bueno, en esta barra la viga tiene en los apoyos un momento negativo así, en el centro. En cambio, los elementos shell aparecen con una subdivisión de esos espacios, como van a ver cuando el profesor peruano les haga la demostración. Van a ver que es una cosa sencilla, o sea, él lo que hace es subdividir un todo. ¿Para qué? Para que los esfuerzos sean más uniformemente distribuidos. Y entonces cuando le bota el resultado le va a dar una gama de colores. Una gama de colores que va a significar que en determinados puntos va a tener mayor momento o mayor cortante, ¿ya? Entonces, ese es todo el misterio de... Entonces, ¿qué tienen que ustedes aprender? A interpretar los datos de entrada y sobre todo a los datos de salida, ya. Obtener los momentos y los cortantes, ¿ya? Por lo demás, el manejo es igual, la corrida es igual, la metida de los datos, ya todo es igual. Lo único que cambia son los apoyos y de discretizar, ¿ya? Que la estructura debe estar completamente apoyada, porque si no le pone los apoyos en los bordes, él no va a trabajar. Él les explica pausadamente eso ahí. Pero si con eso no es suficiente, ustedes ya entran a otras ayudas que están en la red que se llaman placas en 2 direcciones con SAT 2000. Y ahí le aparece una cantidad de ayuda, pero yo sé que con la ayuda, el video basta y sobra para que ustedes entiendan, porque ustedes ya saben lo que es SAT y han trabajado con SAT. Y ya es mejor que se vayan preparando, porque el trabajo final va a ser a base de computación, de sistematización. ¿Me permite un momentico?
Bueno, entonces vamos a hacerle la presentación del libro de Roberto Rochela Aguad y ir perdón, vamos a hacerle la presentación. Vamos a compartir pantalla. Entonces dice hormigón reforzado, compartir. ¿Están viendo la imagen? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces este es el libro Hormigón reforzado de Roberto Rochela Aguad, que aunque está con el código del 98, fue impreso. La primera edición de esta colección académica fue impresa el 2007, como les puse ahí. Este libro es muy fácil bajarlo, simplemente ponen esta referencia, hormigón reforzado Roberto Rochela Aguad, y lo pueden bajar ya. Así que los invito a que lo bajen, porque ahí yo únicamente les mandé el capítulo 11. Entonces, en el capítulo 11, aquí me dijeron que si le damos en la rayita, nos aparece ¿qué? La rayita a la izquierda. Ayer me dijeron que aparecía que el contenido. Jóvenes. Sí, profesor. Aparece el índice, pues. Contenido, bueno, capítulo 1. Tienen todas las propiedades del... Y el capítulo 11, que fue el que yo le escaneé a ustedes, lo escaneé completo. Primero lo fotocopié para que cupiera en una hoja, pero ustedes pueden tener la comodidad de bajar el libro y ya pueden estudiar con más facilidad. Yo tengo el libro original. Entonces, el capítulo 7. Este es un libro muy bueno. Este es uno de los mejores autores que tenemos en un digno representante de la ingeniería colombiana. Dice, diseño de losas en 2 direcciones. Comienza las generalidades en el 279. Vamos a ponerlo un poquito más grande. En el 279 dice método directo de diseño. Habla también de el método de los coeficientes. Habla de los métodos a utilizar, pero como les dije, ya eso se está abandonando por el efecto de estar diseñando. Aquí está, habla del método con que vamos a trabajar. Distribución del momento estático total. Distribución del momento a los anchos de franja, diseño a flexión, revisión de la torsión y diseño acortante. Fíjense que todos esos diseños en las placas hay que revisarlos también, como se hace en las placas en losa en una dirección. El método de los coeficientes, él también explica algo. Habla de las franjas que apoyan las placas o los paneles en sus extremos. Y entonces esos son los que aplican las tablitas. Fotocopiaron las tablitas, imprimieron las tablitas que les dije del código ayer.
para que puedan revisar el problema que resuelve el ingeniero Segura Franco. Sí, profe. Entonces, todas estas cosas ustedes las pueden encontrar también en la NCR 98, porque estos son ya temas que ya van en la NCR 10, también la encuentran, pero ya, como les dije, en COAS ya está sacando esos temas y está dejando eso no para el olvido, sino para que se hagan pocos trabajos en forma manual y se hagan las placas por elementos finitos. Por esa razón es que el profesor de estudio virtual trata de cómo es de meter a sus alumnos o de inducir a sus alumnos que usen los elementos finitos, porque es lo más adecuado, lo más rápido y lo más seguro. Entonces este capítulo comienza en la página 279. Vamos a irnos allá a la 279 para que ustedes miren lo que yo les mandé y dónde está el problema que les digo que deben resolver por elementos finitos. Es el problema 11.1 de este capítulo. En este capítulo se resuelven dos problemas. Uno por el método directo en forma manual y otro por el método de los coeficientes. Ambos ejemplos le van a servir a ustedes de guía, ¿ya? Ambos ejemplos le van a servir de guía porque a usted le va a tocar resolver uno que está en el módulo 2, en la guía que yo les mandé, en el capítulo 7 de Jorge Olmedo Montoya, Vallecilla, que es otro libro nuevo, es un libro nuevo que les recomiendo que tenga por ahí unos pesitos y quiera invertir en bibliografía. Este libro no lo van a poder piratear porque estos libros no lo dan así y se llama Elementos de Concreto Reforzado 1. El autor es Jorge Olmedo Montoya. Este libro editado en el 2020. Es editado en el 2017, ya tiene sus días, pero es relativamente nuevo, está con el código ACI, del 2008, del 2011, y está con la norma NCR 10. Pero tiene una cosa que no me gusta. Lo único que no me gusta del libro es que la cuantía máxima la considera todavía como si fuera el código del 98, o sea, el 75% de la cuantía balanceada. Entonces tiene siendo un libro nuevo, de arrancada queda desactualizado. Bueno, fíjense, aquí ustedes van a encontrar las generalidades, lo que le hablábamos ayer, los sistemas de losas planas sin vigas apoyadas sobre columna o con o sin capiteles, con o sin ábacos, losas planas con vigas, los métodos de análisis y diseño permitidos por la norma, tanto NCR 10 como NCR 98, es el método directo de diseño que parece ser el que va a quedar en la plaza, va a quedar como para que la gente revise manualmente los proyectos de placas en dos direcciones. El método directo de diseño. Hay otro que se llama el método de los coeficientes, que es el que usa también el ejemplo 11.2. El método del pórtico equivalente, que eso es similar a calcular un pórtico con algo de placa por los lados, ¿ya?
similar a un cálculo de un pórtico por un método cualquiera. Y los métodos plásticos de análisis y diseño, que ya esos son ya métodos que se usan ya en estos métodos plásticos y diseño, ya son estudios ya superiores de la gente que se especializa en estructura o hace maestría en estructura. Estos son los 4 métodos que habla el código. ¿Ya? Entonces ya en cursos avanzados hablan de los métodos plásticos de análisis y diseño de placas. Ahí encuentran las losas de rotura, las otras cosas que tienen ya un comportamiento plástico del diseño. En el presente texto se estudiarán el método directo y el de los coeficientes, que son los más sencillos, los más sencillos para un nivel básico, que nosotros de todas maneras estamos en un nivel básico de aprendizaje en estructura. Primero consideramos un panel rectangular soportado en los 4 lados por apoyos indeformables como son los muros estructurales o las vigas rígidas. Aquí hablan de lo que son la franja central, el panel de entrepiso. Fíjense que siempre hacen 2 franjas. ¿Por qué? Porque van a tener deformaciones en los 2 sentidos. Bueno, entonces ahí sí explica cómo se va a deformar la planta de piso. Aquí aparece la planta de piso con el pórtico equivalente. Fíjense que esta franja tiene una viga aquí incluida, pero después de la viga también sobresale unas distancias que vienen siendo la cuarta parte, la mitad de esta luz, ¿ya? Y la mitad de esta otra luz. Y ese pórtico formado así se llama pórtico equivalente, que viene siendo otro método de diseño, que aquí no lo van a tocar. Creo que en el libro del doctor, ¿cómo es? Segura Franco, hablan algo del pórtico equivalente, pero ya es un método que, por decirlo así, es obsoleto. Método directo. Este método es el que habla el video que yo les mandé, los 3 videos que yo les mandé, van a verlos en orden. Van a verlo. Semana 5, parte 1, es el primer video que deben ver. Semana 5, parte 2, segundo video que deben ver. Y semana 6, parte 1. ¿Ya? Que es donde habla de las placas en 2 direcciones y del método directo de diseño. Fíjense, ese método tiene unas limitantes. En cada dirección debe haber un mínimo de 3 luces continuas. Oigan eso, todo esto se tiene que cumplir. Los paneles, o sea, las divisiones que hay, esas divisiones que hay en las líneas de viga y las líneas de columnas, se llaman paneles. Ese retículo que queda aquí, esta retícula que queda aquí entre las líneas de columnas y vigas, todo este perímetro que queda, se llaman paneles. ¿Ya? Dice, los paneles deben ser rectangulares con una relación de luz larga a la luz más corta dentro de cada panel, no mayor de 2. O sea, luz larga a luz corta. L larga sobre L corta o LA sobre LB debe ser menor o igual a 2. Dice, las longitudes de las losas sucesivas no pueden diferir en más de 1/3 de la luz más larga.
Entonces, usted compara dos luces seguidas, no pueden tener una diferencia en luces de 1/3 de la luz más larga. Las columnas pueden desalinearse un máximo del 10% de la luz en la dirección del desalineamiento de cualquier eje entre columnas sucesivas. Oigan esta parte. Las cargas sucesivas deben ser únicamente verticales, causadas por los efectos de la gravedad y estar uniformemente distribuidas sobre el panel completo. Por ejemplo, si tiene un panel, si usted tiene un panel que tiene un huequito o que tiene una carga diferente, ya no puedes aplicar el método. O sea, fíjense que estos métodos tienen sus limitaciones. En cambio, cuando usted modela en computador, usted puede ir metiendo las cargas que se le vayan presentando. La otra, la carga viva no debe exceder 2 veces la carga muerta. ¿Ya? Por ejemplo, si usted tiene de carga viva 10 kilonewton, perdón, de carga muerta 10 kilonewton, la carga máxima viva debe ser de 20 kilonewton. Si excede, ya no aplica el método. Para un panel con vigas de apoyo por todos los 4 lados, la rigidez relativa de las vigas en 2 direcciones perpendiculares, alfa 1 sobre L2 al cuadrado sobre alfa 2 sobre L1 al cuadrado, no debe ser menor de 0.2 ni mayor de 5. La longitud L1 de la luz en la dirección en la cual se determinan los momentos medios centro a centro de los apoyos. Alfa es el módulo de elasticidad del concreto de la viga por la inercia de la viga sobre el módulo de elasticidad, o sea, es una relación sobre el módulo de elasticidad del concreto de la losa sobre la inercia de la losa. Alfa 1 es el valor en la dirección L1. Es un C viga, el módulo de elasticidad del hormigón de la viga. Vean lo que dice aquí. Estas salvedades se las estoy leyendo porque esto hay que tenerlo en cuenta cuando estamos aplicando el método. Si eso no se aplica, si el problema no aplica eso, no puedes aplicar, no puedes resolver el problema con el método directo. Las 4 primeras limitaciones tienen como finalidad garantizar la simetría de las estructuras para evitar desplazamientos horizontales causados por ellas. La limitación E, o sea, según las cargas horizontales, impide aplicar el método a estructuras muy usuales, como es frecuente encontrar las fuerzas horizontales causadas por sismo o por gravitacionales nada más, o sea, carga viva y carga muerta. Si ya le vas a meter sismo, puedes aplicarlo, pero nada más para calcular la losa, para el sismo ya lo tienen que meter en los portes. Pero normalmente no se mete. La limitación F, o sea, para el cálculo de este alfa 1, se trata de evitar la presencia de vigas con alta diferencia de rigidez. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tenga unas vigas con una rigidez más o menos uniforme en cada una de las direcciones. ¿Por qué? Porque si no, estos números no le va a aplicar. El cálculo de la relación alfa 1 L2 al cuadrado sobre alfa 2 L1 al cuadrado debe hacerse en las 2 direcciones. En la práctica basta calcularla en una sola dirección. Pues si se cumple en una dirección, forzosamente se cumple en la otra. Pues la relación, pues 0.2
y 5 son recíprocos, son números recíprocos. Bueno, y ayer les comentaba que una de las cosas principales para calcular las vigas es estimar ¿qué? El espesor. Entonces aquí dan las condiciones que el código da para estimar los espesores, la altura de las vigas. Dan unas tablas, dan el parámetro alfa medio, cuando alfa medio es mayor que 2, no debe ser menor que 9 centímetros, mayor o igual a 9 centímetros. Cuando se desea predimensionar una losa, puede emplearse la expresión 11.2. Esta. O sea, siempre tiene que ser mayor de 9 centímetros. En ella, el espesor de la losa solo depende de la geometría y de los materiales. Oiga eso. La geometría, la longitud, los materiales, FY y beta. Beta es la relación que hay entre luz libre larga a luz libre corta. Luz libre. ¿Cómo se mide una luz libre? ¿Quién me dice? Una luz libre se mide de cara a cara de la... Tú vas a medir las vigas. Entonces usted toma la longitud libre, es la que va de cara a cara de las columnas. ¿Entendido? Y la luz a eje es cuando va por el eje. No es la luz a eje, es la luz libre. Cuando ustedes le dicen luz libre, que es cara a cara de la medida de cara a cara de la columna. El parámetro alfa medio, valor promedio de alfa para todas las vigas existentes en el borde. Aquí hay un errorcito, un error de escritura aquí, tipografía. Es decir, borde del panel. Fíjense que aquí la palabra, el término panel, paño, recuadro, ¿ya? O retícula, es para decir que hay una parte de losa encajonada entre columnas y vigas, o entre vigas, o entre viga borde y el sector de la placa delimitada por columnas. Momento estático. El momento estático es el que uno calcula para distribuir en las diferentes formas de la viga. Entonces uno tiene una carga determinada, la reparte en un sentido o en el otro, y ese momento estático es que uno va a repartir para la distribución. Bueno, aquí les voy a mostrar fíjense, esta es una retícula completa. A, B, aquí y aquí. Este es el eje 2. Estos son los ejes numéricos, una placa en 2 direcciones. Ella continúa hasta allá porque fíjense que aquí la cortan. Como mínimo debe tener 3 luces, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí entre puntos se llama panel o paño. La luz libre es la que mide desde aquí de esta cara a aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que una viga, una losa en 2 direcciones va a tener una luz larga o una corta, o puede tener las 2 luces iguales. ¿Ya? Pero reparte, tiene flexión en los 2 sentidos. Tiene flexión en los 2 sentidos. Entonces, si usted tiene un pedazo de losa como este que muestra la figura que está aquí anchurado, ya, esta es una faja de columna en este sentido, ya. Entonces ahí eso va a ser como si fuera una viga ancha. ¿Cómo se va a conformar? Como si fuera una viga T. Mire aquí.
como si fuera una viga T y estuviera cargada y estuviera una longitud L2 o LE, una longitud equivalente. Como si hiciéramos la longitud equivalente. ¿Se acuerdan cuando diseñábamos vigas T? Que la longitud equivalente no podía pasar de determinada luz. Entonces, como nosotros cogemos ese pórtico, lo podemos coger la carga por metro cuadrado y por metro lineal de viga en el pórtico equivalente del eje B. Mire, para que vea. Ese pórtico equivalente, como es de 2 pisos, tiene uno arriba y tiene uno abajo. Y continúa, fíjense, entonces, ¿cómo es la carga? La carga es WU, que es la carga por metro cuadrado por la longitud equivalente, que es esta. Y eso entonces es lo que va a tener todo esto cargado. ¿Entendido? Entonces, cuando trabajamos con losa de 2 pisos, con losa en 2 direcciones, tenemos que saber cómo vamos a distribuir las cargas y en qué sentido. Tenemos que distribuirlas en ambos sentidos. Fíjense, aquí vienen, cuando usted ve ahí, como aquí está empotrado, se supone que esa viga está empotrada, está fija en los extremos, ¿ya? Y fija acá en medio. Acá tendrá un momento, acá tendrá otro momento en el eje 3, acá en el centro, fíjense que no necesariamente esto es un nudo, porque aquí está la columna, no necesariamente este momento tiene que ser igual a esto. Pero cuando usted va a diseñar, ¿qué hace? Los considera igual. Los considera igual, simplifica. En cambio, estos que son exteriores, sí los considera. El momento estático en cada uno de los tramos debe cumplir la siguiente ecuación. El W, que es la carga por metro cuadrado, por la longitud 2, por el L1 al cuadrado, o sea, la longitud de apoyo al cuadrado sobre 8, como si fuera, ¿qué? Una viga simplemente, ¿qué? Apoyada. Entonces van haciendo todas esas salvedades. Después viene y dicen que usted ese momento estático total lo va a distribuir según una regla y según unas tablas. Entonces usted dice, ayer le decía que la norma NSR 10 y NSR 98 tiene unas tablas para distribuir los momentos. Se distribuyen de la siguiente manera. Para momento negativo, un punto 65 del momento estático. Y para momento positivo, un punto 35. Dice que los dos suman 1. En las luces externas, esto es para las luces internas. En las luces externas, la distribución depende del grado de empotramiento o de conexión de una que proporciona la columna o que proporciona la viga. En caso de existir vigas en todos los 4 lados del panel, el momento estático total se distribuye de la siguiente manera. Oiga, momento exterior, punto 16. Momento negativo interior, punto 57. Y momento positivo en la luz, punto 70. Y así van cuadrando todas las cosas para que cuando ya se vaya a aplicar el método, mire aquí en la tabla de los coeficientes para la distribución del momento estático. Si ustedes ven el libro de Segura Franco, él habla de cómo se distribuyen los momentos estáticos. Aquí en el ejemplo van ustedes a encontrar en forma precisa y segura cómo se va a distribuir los momentos. Y fíjense entonces que la distribución de los momentos se hace a lo ancho de la faja.
a lo ancho de la faja. Dentro de la faja usted va a tener una zona que pasa muy cerquita a la viga, si es que tiene viga. Y las otras, entonces esas zonas que está cercana o perimetral a la viga va a cargar, o sea, se le va a tener más soporte que las zonas que están más alejadas ya de las franjas. Entonces, ahí verán ustedes que cuando se aplica el método, las dos franjas centrales van de borde a borde de la franja de la columna hasta que la distribución del momento ese se hace inicialmente de modo que el momento total de la franja completa se divide entre la franja de columnas y la franja central, acorde con los porcentajes de la tabla 11.2. Posteriormente, los momentos de la franja de columna se dividen entre la viga y la losa. O sea, la viga va a recibir una carga y entonces esa viga se le asigna el 85% de la carga, ¿ya? De su valor si la relación alfa 1L2 sobre L1 es mayor a 1. Para alfa 1 L2 sobre L1 menor que 1 se interpola linealmente entre 0 y 0.85. Bueno, todo eso ya va a aplicarse ya en el ejemplo desarrollado, ¿ya? Esta beta que a veces nosotros no le paramos bola porque a veces los efectos, pero resulta que en los bordes de las losas a veces ese efecto torsional se presenta y dice de la sección de la viga de borde a la rigidez de la flexión en un ancho de losa igual a la longitud de la luz de la viga, centro a centro de los apoyos. O sea, que la viga de borde en toda placa, sobre todo cuando son macizas, van a tener un efecto de torsión que nosotros cuando vamos a diseñar una viga, una losa, una viga que esté en una losa bidireccional, tenemos que ver si esas vigas de borde van a transmitir efectos torsionales. Entonces, calculan la torsión con estos parámetros. El cálculo de la constante C, que viene siendo esta que está aquí, ¿ya? Una vez definida, en caso de sea posible hacer, el cálculo de la constante, una vez definida la viga se divide en la sección en rectángulo y cada uno de ellos se llama X. Al lado menor se le llama Y o I. Al lado mayor, al lado menor X, al lado menor Y al lado mayor. Una vez realizado lo anterior, se calcula C, como también estos parámetros. Cuando nosotros estamos diseño de torsión, nosotros en este metemos estos parámetros. Entonces viene el diseño de flexión, que es uno de los más importantes. En los diseños de losas bidireccionales pueden emplearse barras rectas, cortadas cuando no sean indispensables y dobladas. Ustedes cuando hicieron el ¿cómo es? El diseño, ¿se acuerdan que cuando se hizo el diseño en una dirección, vieron que el acero que iba para suplir el momento positivo se levantaba, se doblaba en caballito, como llaman, se doblaba para absorber el momento negativo? Entonces las barras se pueden, según el caso, levantarse o colocarse los refuerzos negativos. Bueno.
Vea, aquí te dan te dan unos parámetros de cuánto debe ser la longitud del acero de arriba y del acero de abajo que deben entrar en las longitudes, lo que se llaman las longitudes de corte. ¿Ya? Para la franja de columnas imperan estas distancias, o sea, estas longitudes de desarrollo. ¿Ya? Entonces dice sin ábaco y con ábaco. Entonces también ustedes ya pueden calcular y para la franja de columna y para la franja central. Fíjense que la franja central deben distinguirla ustedes. Es muy sencillo distinguirla. Vamos a devolvernos aquí un momentico. Vamos a devolvernos aquí. A ver si lo tenemos especificado. Vean aquí. Esta es la franja de columna, esta que tenemos aquí. Esta que va aquí, 1/4 de luz. Esta es la mitad hasta aquí. Y esta es la que se llama la franja central. Esta franja que está aquí. Mitad de la franja central, esto que queda aquí. Entonces, esta es la franja de columna, esta que está aquí. Y mitad de la franja central. Entonces, esta franja central lleva una manera diferente de armarla. Entonces, ellos por acá, por ese cuadro, ellos dicen cómo se debe hacer el corte el corte de los aceros que van en la franja central y la franja en columna. Hay unas recomendaciones. Le diré por aquí. Viene. La ventaja del capítulo es que esto está actualizado totalmente. Esto está con la norma NSR 10 porque eso no varió para el método directo. Aquí está explicadito todo el diseño. Primero le hacen. Miren aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que en una franja central hay unas longitudes de corte y en una franja de columna hay otras longitudes de corte. ¿Ya? Aquí generalmente dicen que pases entera la barra. Aquí la puedes cortar. Aquí tienes una longitud un poco diferente de esta longitud. ¿Ya? Un poco diferente, un poco menor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la franja central va a necesitar menos esfuerzos. Porque los esfuerzos van disminuyendo hacia el centro. En la medida que usted esté cerca al pórtico equivalente, los esfuerzos van a ser mayores. ¿Entendido esa parte? O sea, las franjas de columna van a tener un mayor refuerzo. Estos son lo que se llaman los refuerzos de esquinas. En una losa, en un borde de losa 5 grados para suplir los esfuerzos en diagonal que se presentan en estas zonas. Esos diseños acortantes también, fíjense cómo subdividen esta parte aquí. Y con una carga triangular en estos casos. En estos casos se supone una carga triangular para obtener la fuerza de cortante. Aquí habla de los métodos y coeficientes. Que el que habla el doctor Segura Franco allá
¿Ya? Entonces dice, este método solo es aplicable a las losas cuyos paneles estén apoyados en su, oigan eso, para efectos de la aplicación del presente método, una viga se considera rígida cuando el parámetro alfa es mayor a 0.5, mayor o igual a 0.5. Cuando se trate de losas nervadas, el mínimo número de nervaduras en cada dirección debe ser mayor o igual a 6. Oiga eso, hay una condición. La franja y te dan todas las cosas, las condiciones de bordes. Bien. Aquí están los coeficientes que calcula en la C1395 que le dieron ayer, que les dije que la copiaran, para encontrar que los momentos en la dirección larga y los momentos para después diseñar. Entonces, ese método que está en Segura Franco es el método de los coeficientes. Entonces, básicamente, son los dos métodos más. Y aquí estas las que yo le dije ayer que fotocopiaran. Estas son las que le dije que había 9 condiciones de carga. En el caso 1, usted tiene el panel, el paño está apoyado en las 4 caras. Si está apoyado en las 4 caras y tiene esta relación, entonces ya va a encontrar coeficientes para momentos negativos y coeficientes para momentos positivos. Negativo en un sentido. Bueno, entonces ahí aplican las tablas. ¿Qué es la carga total? Carga muerta más carga viva uniforme total. Entonces aquí la condición, fíjese, aquí está en 2 caras paralelas, pero las caras cortas, caras de luces más cortas. Aquí, cuando está apoyada en 2 lados que son perpendiculares. Acá está apoyada en la aplican estos coeficientes para encontrarlo. Ya acá cuando está apoyada en un solo borde. Ya. Aquí cuando está apoyada en un solo borde y es el más largo. Acá cuando está apoyada en un borde en el más corto. Aquí cuando tiene apoyo en 3 lados, dejando un apoyo largo sin encontrar. Y acá dejando el apoyo corto sin apoyo. Entonces, esas son las condiciones que sirven para, esas son las tablas que sirven para aplicar para calcular momentos positivos. Dice, este es el coeficiente que hallamos en la tabla. Esta es la carga que nos da el diseño, pero carga de servicio, ¿vieron? Estas son cargas de servicio. Después que se aumentan, porque esto está como si fuera para el método elástico, luego es que lo amplifican. Ahí en el ejercicio que hace Segura Franco, hace esa cosa. Entonces, corta, ya. Según tengan las definiciones del EA sobre el... Estas son las 3 tablas que ustedes vieron que deben aparecer en el código del 98 y en el código del 2010, que están en la sección 13. Ahí están en la referencia del libro de Segura Franco. Bueno, aquí ya te dicen cómo trabajas con esa de aquí y la otra tabla, porque son 4 tablas. Los casos
Aquí son los casos de qué? Los casos de apoyo basados en la relación L1, LA sobre LB, luz larga sobre luz corta. Todo está basado en esa relación, en M, la relación de las dos luces. Y el famoso problema que ustedes van a resolver. ¿Por qué lo busqué para este problema? Porque primero que están las unidades está aplicado al código colombiano, porque ahí habla del van a cambiar NCR 98 por NCR 10, ¿ya? Asumir que las columnas todas son de 40 por 40 centímetros. Las vigas en el eje de las letras. Ahora miramos cuáles son las. Son de 25 por 60, entonces van a ser vigas descolgadas. Eso es lo que se llama una viga descolgada. Y las vigas en el eje de los números van a ser de 25 por 50. Este sistema se usó mucho por allá en Cartagena, por allá en los años 90. Lo que hacían era placa maciza con vigas descolgadas. Este sistema de placa es bastante fuerte y eficiente. ¿Por qué? Porque esto lo calculan como pórticos equivalentes y la losa simplemente la calculan con el método directo, ¿ya? Pues lo que le meten encima y las cosas a la viga, cargan las vigas con la carga que les mande con las cargas que les mande ¿cómo es? Fíjese que esto es un pórtico equivalente de 2 pisos. Dice, la siguiente construcción de 2 niveles corresponde a una estructura porticada y que estará destinada para oficinas. Diseñar, fíjese, únicamente la losa de entrepiso. Diseñar la losa de entrepiso, o sea, esta que está aquí, nada más la losa. La losa de entrepiso como losa maciza con vigas descolgadas. ¿Por qué vigas descolgadas? Porque en el nivel superior van a estar igual y las vigas para aguantar los momentos, para aguantar la carga, hay que peraltarlas. O sea, no pueden tener el mismo espesor de la losa. ¿Por qué? Porque tendrían problemas de punzonamiento. Eso era lo que hablábamos ayer de por qué se había caído el edificio, que las losas planas apoyadas sobre columnas tenían problemas de punzonamiento y pueden ser peligrosas a flexión. Asumir todas las columnas de 40 por 40, las vigas del eje de las letras. ¿Cuál es el eje de las letras? Este de aquí. Mire, ahí le ponen 25 por 60. Ahora, yo creo que este es el mismo ejercicio que está en el libro de ¿cómo es? Fundamento de concreto reforzado de González Cueva. Pero este está más estructuradito, más fácil, está más explicadito, porque está con las normas nuestras y las normas de la 6. Bueno, entonces seguimos. Emplear hormigón de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. 210 kilogramos equivalen a ¿cuántos megapascales, jóvenes? ¿Me están escuchando? Jóvenes, despierten. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. ¿210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado a cuántos kilonewton equivalen? Perdón, ¿a cuántos megapascales? Lo deben saber ustedes de una así relámpago. 21 megapascal. Y el acero de fluencia de 4200, ¿de cuántos pascales? Megapascales. O sea, ustedes aquí la pueden traducir de una vez a las unidades del sistema internacional o trabajarlas así como hace el profesor peruano, que las convierte después en toneladas metros o toneladas o kilogramos centímetros. Bueno, ya eso es asunto de ustedes.
Ustedes ven el desarrollo aquí. Entonces, 4.200 kilogramos de fuerza equivale a ¿cuántos megapascales, jóvenes? 420. 420 megapascales exactamente. Entonces dicen asumir como peso de las particiones 300 kilogramos por fuerza por metro cuadrado y de acabado 200. O sea, las cargas con que ustedes van a trabajar y el peso propio. O sea, tiene el peso propio, ¿ya? ¿Y qué más tendrían que meterle? Vamos a ver si tienen la mecha prendida. ¿Cuál sería la carga viva? Estará destinada para oficinas. ¿Dónde encuentran el valor de la carga para oficina? En la Tienen que norma, meterle carga viva, lógico. ¿Ah? en la norma, serían de No, 5 kilómetros. 5. por eso, pero ¿dónde lo encuentran? El título B de la norma. El título B, pero no es 5 kilonewtons. Para oficinas son más o menos 200 kilos por metro cuadrado, por 200 kilos, por centímetro cuadrado, sería 200 kilos por metro cuadrado a oficina, ¿ya? Pero carga viva, ¿ya? Tienen que buscar, ya ustedes trabajan en el sistema, ¿cómo es? Yo les mandé al principio del curso una tabla donde están las equivalencias. En unidades, en tal unidad, en sistema internacional, en sistema inglés, en sistema MKS. ¿Sí recuerdan? Eso es para usarlo y para imprimirlo. Eso no es para guardarlo en el computador. Bueno, aquí está la planta. Y aquí tienen, fíjense que estas losas huelen a viejo. ¿Por qué huelen a viejo? Miren esta altura de 4 metros, ya es raro que construye una, bueno, para oficinas de pronto sí, pero para unas oficinas especiales. O sea, son construcciones que se utilizaban cuando el cemento y el acero estaba barato. Entonces, fíjense que ahí las famosas vigas descolgadas. Entonces, ustedes cuando ven vigas acá en el sistema nuestro, actualmente ustedes ven que las losas son parejitas, no descuelga nada. En cambio, aquí estas descuelgan. Porque usted va a encontrar aquí un espesor de losa diferente al espesor de las vigas. Aquí, tanto las vigas, esto puede ser un proyecto, esta plantilla puede servir para un proyecto final, pero ya poniéndolas aligeradas, ¿ya? Puede servir, ponemos 4 pisos y puede servir esa plantilla diciendo de 4 pisos y ponerlo para varias zonas, ¿ya? Y predimensionando las vigas y columnas y metiéndole fuerza horizontal por el método de la fuerza horizontal. Bueno, ya, a comenzar su procedimiento. Beta, luz mayor libre sobre luz menor libre. Si usted se va al plano, luz libre, oigan eso, luz libre. Luz libre larga, ¿cuánto será? Vamos a ver. Y luz libre corta. Aquí, a eje va cuánto. A eje vale cuánto, jóvenes. A centro vale 6. 6. 6 metros, exacto. Pero esa no es la luz libre. Entonces,
dicen que las columnas deben ser de 40 por 40. De 40 por 40. O sea que acento sería 20 y 20. Estarían rebajando ¿cuánto? Aquí, 20 aquí y 20 acá. ¿Serían cuánto? Entonces el luz libre sería 5 qué? 560. 560. Aquí dice que 575. Ahí hay como una inconsistencia porque nos dice que las columnas son, ¿todas de cuánto las columnas? De 40. Será de 30 por 30 para que dé. Las columnas. Las columnas son de 40 por 40 y al eje 20 y 20 sería 560. Ahí hay ¿cómo es? Un lapsus, porque la luz libre es la que está de cara a las columnas. O sea, si yo tengo 6 metros aquí, descuento 20 por aquí, por este lado, y 20 por aquí, me quedaría ¿qué? De cara a cara 540. Porque de centro a centro está 6 metros. Tienen que tener en cuenta eso. No vayan a copiar errores. LN es luz centímetros. Y la luz libre menor es de 475 centímetros. También tienen ahí averiguar por qué hace esa corrección. Bueno, entonces ahí lo primero que hacen es que hallar este parámetro que es la luz mayor, hacen 4200 sobre 14000, el beta es 1.21, que es esta relación de luz libre, y hacen una estimación de ¿cuánto? De un espesor de 13.49, que viene siendo mayor, que es una de las fórmulas que se da desde el principio. Se asume un espesor de 14 centímetros. Ese es el primer paso, importantísimo, el primer parámetro. ¿Ya? Ahora les dejo de tarea a ustedes porque el autor pone 5,75 centímetros, porque dice dirección mayor en la dirección de la mayor luz. La mayor luz es 6 a eje. Entonces, tú le das cuenta 20 por aquí y 20 por acá. Serían 5, ¿qué? 560. ¿Entendido? Ustedes tienen que revisar eso. Entonces después se revisa si ese problema cumple para aplicar el método directo. Entonces dice, hay 3 luces, hay 3 o más luces en cada dirección. Vamos a ver. Hay 3 o más luces en cada dirección. Profe, disculpe, creo que él tiene esa luz porque son de 25, no de 40. Son de 25, ¿verdad? Sí será. Ahí en el plano menciona... Bueno, hay que compárenlo con el que está en, ¿cómo es? 25 por 60, en el plano dice 25 por 60. No, pero esas son las vigas. Sí, para que caigan con las vigas, sí. Sí, porque las vigas tienen de 25 por 50 y 25 por 60. Quiere decir que las vigas serían de ¿qué? Bueno, como es un caso hipotético, ¿ya? Póngale 25 por 25 para irnos acomodando con los datos de él. Es raro que él cometa un error porque esto es un autor muy riguroso. Pero de todas maneras, el primer parámetro que nosotros tenemos que calcular, ¿para qué se calcula el espesor de la losa? ¿Quién me dice? Jóvenes ingenieros.
¿Para qué calculamos el espesor de la losa? ¿Cuál es el objetivo? Muchachos, ingenieros al borde de título. ¿Quién me dice eso? Vamos a ver si se gana una modificación. Es sencillito. ¿Por qué yo tengo que calcular el parámetro principal de determinar el espesor de la losa? Tanto para losas en una dirección como, ¿por qué será? Y para losas aligeradas y para escaleras. Siempre calculamos el espesor. ¿Por aquí? ¿Cuál es el objetivo? A ver si alguien me dice. Alexandra Yadí, dime Alexandra, ¿por qué se calcula siempre el espesor como primer parámetro? Alexandra, ¿te dormiste? Todavía no es hora de dormir. Alexandra Yadí abandonó la reunión. Andrea Carolina Jiménez. ¿Por qué se calcula siempre primero el espesor de las losas para su diseño? Jóvenes, no me contestan. Profe, para poder tener en cuenta el peso que va a producirse de la losa en dicha ¿Para pieza qué? que la soportan. ¿Para qué? ¿Para qué? No te entendí bien. Pero habla sin miedo, que eso no, aquí nadie Para poder entiende, calcular el peso muerto que va a tener la losa. Eso es para calcular, para estimar el peso propio, porque si no, no tenemos el peso propio. Es lo más importante, la carga muerta principal. ¿Ya? Porque ya lo demás lo tenemos estimado, predimensionado, la sección de la... Fíjense la observación. ¿Quién fue el que me hizo la observación que deben ser de 25 por 25? Nombre para saber quién es que participa. Cristian Araújo, profesor. ¿Quién? Ah, bueno, esa observación es correcta. ¿Por qué? Porque simplemente está poniendo el ancho de la viga como el ancho de la columna. ¿Ya? Eso, por eso hay que poner. Entonces, como ya eso ha cambiado, ya ver cómo es, ver cómo es una construcción de 4 metros de alto con una viga de una columna 25 por 25, eso es irrisorio. Eso se cae eso no aguanta. Ya tú le metes la norma en SR10 y eso no aguanta. Te sale columna esbelta o te sale una columna con cualquier cantidad de acero, ¿entiendes? Pero como es un caso hipotético, pues no vamos a condenar eso. Vamos a aprender el método. Entonces vas a revisar si se cumplen las limitaciones. ¿Hay 3 o más luces en cada dirección? Sí, las hay. Mírenla. En el eje X o en el eje de los números 1, 2, 3, 4 y 5 luces. En el eje de las Y o de las Y, 1, 2 y 3. O sea, sí aplica. Dice B. Se cumple que la relación entre luz más larga y la más corta, o sea, 6 entre 4, es igual a 1.5, es menor que 2, sí cumple. Cumple que la relación entre luz más larga y la luz más corta es 1.5. Sí, señor, es menor que 2. Cumple que la diferencia máxima entre las luces sucesivas es menor que 1/3. Sí, señor, aquí da 1. La diferencia de 1 es menor que 5/3. No existen columnas desalineadas. También las cumple, están rectecitas. Los ejes están perfectamente alineados. La relación de carga viva a carga muerta. Oigan, aquí viene lo que les dije yo. Peso propio, tanto.
acabados tanto, particiones tanto, carga muerta 886, carga viva, la carga viva es menor que 2 veces. Carga viva sobre carga muerta no llega ni. Está haciendo, la muerta está haciendo casi 4 veces la carga viva. Cumple. Cumple, esos parámetros están cumpliendo. Entonces después vienen los parámetros del alfa, que ustedes tienen que aprender a calcular esos parámetros. Ustedes van a hacer un ejercicio pequeñito que va a estar en el módulo 2. Que ahí les mandé el ejemplo. Le volví a mandar el módulo 2 para que no vayan y la página donde está el problema. Aquí se revisa esto, miren, siguen, lo diseñan paso a paso. Aquí ya para ver si esto, ¿qué calculan aquí? El término alfa. Primero tenemos que ver para las vigas interiores. Y tenemos que ver estas vigas. Tenemos que buscar el B efectivo, ¿se acuerdan? Entonces primero como colocarle una altura a esta. Si tenemos 14, la altura de esta será 46. El ancho, el BF, el B de esta tira de aquí, del alma, el B libre, es 46. BF 4 es 56, o sea, BF es 46, o sea, si cumple. Y después empiezan a encontrar los Y del centro de gravedad y las inercias. Tienen que ir sacando todas esas cosas. Entonces, ya se darán cuenta con todo este trabajo que hay que hacer, ya se darán cuenta el por qué el profesor Gómez prefiere los elementos finitos, porque se evita usar una cantidad de pasos que ustedes tienen que verificar en el cálculo manual. Ustedes van a hacer un cálculo manual, pero de un problema pequeño, que es el que yo les pongo. El segundo problema que ustedes van a resolver, que ese es manual, o sea, no es que lo vayan a hacer manual, lo deben hacer en computador, pero los pasos son paso a paso, y es el problema que está en el libro de elementos de concreto reforzado 1. Y están las losas en 2 direcciones. Y están los problemas propuestos. Y el que yo les puse para que resolvieran es el ejercicio propuesto EP73. Si seguimos avanzando y mirando los alfas, y después comparando los alfa y las inercias y los centros de gravedad, para ir comparando, para ir calculando alfa de la viga con alfa de la losa, la inercia de la losa, todo eso es fácil de calcular. Eso son operaciones. Aquí el cálculo del término alfa para vigas que son exteriores. Fíjense que las vigas exteriores es una viga en L, no es una T completa, porque cuando la viga está en el centro, la T completa. ¿Se acuerda cuando vimos la teoría de vigas T? Esto ya es una viga L. Entonces aquí hay que buscar sacarle el B efectivo, la inercia y todas estas cosas acá, todos los casos. Entonces van sacando todos esos casos y van calculando. Entonces vamos buscando, aquí vamos a colocar los valores relativos de alfa. Aquí los tenemos. Aquí los tenemos, aquí los tenemos. ¿Qué nos manda a resolver el problema? El problema nos podría mandar a resolver todos los paneles, que sería una cosa tediosa, una cosa larga.
todos los paneles ustedes lo van a resolver con el método de los elementos finitos. Fíjense, aquí nada más estamos calculando 4 paneles. Fíjense, aquí hemos calculado únicamente los alfa. Aquí los colocamos. Después de los alfa, obtenidos los valores, se revisa la relación estas. Miren, estas relaciones de panel por panel. Miren, en todos los casos se cumple con esta limitación. Miren. Y eso es lo que van a hacer ustedes en el ejercicio que yo les dejé, que no creo que es un solo panel, el que van a hacer manual. Entonces después ustedes van a distribuir los momentos estáticos que les resulten en cada panel. Como ya ustedes tuvieron, si ustedes observan esta carga, 1.4 carga muerta para el momento estático. Fíjense, primero lo cargan con la carga de servicio, con el momento estático, y carga viva. ¿Se acuerdan que este es el metrado de carga? El análisis de carga que vimos atrás. Fíjense que aquí tenemos 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Háganlo con este para que puedan comparar los valores que le van a salir en el método de elementos finitos. Pero esos son los valores que tiene el código actual. Pregunto. Vamos a ver aquí a Jesús David Pérez Rivero. ¿Qué dice usted, Jesús David? Que si estos son los coeficientes de mayoración del código actual para carga viva y carga muerta. Jesús David. Sí, pero aquí estoy. No, nada. Pero, ¿qué dices tú de esto? Que este 1.4, 1.7 son los factores de mayoración de carga muerta y carga viva en el código actual. No, ¿Sí profe. o no? ¿Cuáles son entonces? Eso lo deben de parar a ustedes como un yequero. La norma NS10 dice que esta combinación de carga es 1.2 y 1.6. Pero yo les recomiendo que trabajen con este número porque van a verificar este niño. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Trabajen con esto, que eso no tiene nada de malo. Esto es seguridad. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí hacen lo mismo que hace el profesor peruano. Convierte todo a toneladas por metros cuadrados. Después buscan los anchos de franja. La luz libre en las direcciones. ¿Ya? Bueno, entonces continúan. Después reparten momentos. Como ya reparten momentos, están repartiendo momentos. Están calculando momentos estáticos para los varios paneles, porque en los paneles hay que hacer todo ese proceso. Después hacer la distribución de momentos en las franjas de columna y franjas centrales. Miren cómo se distribuye para chequear torsión. Entonces, fíjense cómo es de largo este proceso. Entonces, por alguna razón, esto se está cambiando al elemento finito. No quiere decir, uno lo ve aquí y debe aprender para saber qué es lo que está pasando en la placa. Pero cuando una placa, digamos, de 10 luces o 12 luces, usted no puede hacer eso. Se lo come la pigua. ¿Ya? Entonces, por eso es que tiene usted que aprender el método del elemento finito. Pero eso no le quita que usted no sepa qué es la teoría del método directo. ¿Ya? Por eso insisto a las dos cosas que deben hacer los dos ejercicios para que sepan medianamente qué está pasando.
Ahora les pido que hagan ese trabajo con seriedad, porque si hacen un trabajo malo, la calificación será mala. Si hacen una presentación mala, la calificación. Si hacen una presentación excelente, la calificación será excelente. Recuerden que es una nota de un parcial. Tienen que trabajar parcial para que uno le quede ganas de calificarles bien. Si hacen una cosa toda... Fíjense todo el trabajo miren. Miren todo el reparto, todo lo que hay. Afortunadamente encontramos este libro que tiene un ejemplo tremendamente desarrollado, bien desarrollado por un maestro. Y al final hacen los cuadros. ¿Sí? Después vienen los cálculos de momento en la franja B, C, hacen todo. O sea, es un trabajo titánico. Si yo lo mando a calcular los 10 paneles, eso, ¿tiene cuánto? 5 por 3, 15. De pronto determina el semestre y no han terminado. Mire. Y todo eso la gente lo hacía antes a pie, sin calculadora, con reglas de cálculo. Y las losas y los edificios no se caían. Ahora tenemos todo, libros, conferencias, todo dispuesto, calculadoras, computadores, supercomputadores, y los edificios se caen. Porque no se estudia esto, la teoría, cómo se hacen las cosas. Por eso es que se caen. ¿Ya? Y por último, él termina siendo la distribución, la colocadita del acero en los 4 paneles. Miren, aquí tienen que llegar a ustedes, pero con toda la losa por el método de los elementos finitos. Pero eso lo pueden obtener muy fácilmente por el método de los elementos finitos. ¿Qué pasa aquí? Es la cantidad de acero que merece esta losita aquí en este panel, este aquí. Observe que aquí, a la medida que se aleja del centro de aquí de la franja, son menores. Son menores. Entonces, esa es la distribución de momento en las franjas verticales. En las franjas verticales tiene otra distribución. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Así es la armadura que en el sentido que Y, en el sentido corto. Y la que vimos acá en el sentido largo. Entonces, ustedes deben llegar por el otro método con el despiece, hacer un planito. Aquí miran las cuantías, si las cuantías están cumpliendo, no están cumpliendo, cálculo, acero. Y aquí finalmente hacen un despiece. Como deben tener los aceros en las vigas. En la franja de columna, ni siquiera en las vigas, sino en la franja de columna. Y ahí muere el problema. Pero fíjense que es un desarrollo largo, por eso es que en un parcial, por ejemplo, uno podría poner para que hicieran un panel, 2 paneles, ¿ya? Por eso quise ser yo, para que aprendieran mejor el método, lo desarrollaran manualmente con un ejercicio corto y hagan el de elementos finitos con una losita mayor, porque el elemento finito te va a dar áreas de acero y te va a dar todo de una vez. Tendrías que cuadrar la memoria y hacer el planito, eso sería todo. Poner armadura en los 2 sentidos.
¿Ya? Bueno, muchachos, eso es todo. La información. Tienen todos los elementos en los videos, tienen la bibliografía. Pueden bajar este libro con solo pedirlo en Google, piden y ahí les bajan el librito. Pero ahí tienen, yo les mandé escaneado todo el capítulo 11, que es lo que necesitan. Y aquí está como que el resumen, lo que pasa aquí. Ya, todo lo que resumen. Entonces, y por último hacen el cómo es. Por último hacen hacen un resumen de todo, un cuadro de cálculo. Aquí está el cuadro de acero en este sentido, acero en otro sentido, o los momentos, ¿ya? Entonces fíjense que es un trabajo que ya el último método, el ejemplo 2 es ese mismo método, pero es mucho más fácil por el método de los coeficientes, ¿ya? Que son los dos métodos que generalmente se están aplicando. Bueno, cualquier cosa me comunica por correo, estamos hablando, estamos charlándonos. Entonces será hasta el martes. Tienen todo ya montado en la plataforma. Tienen forma de conseguir estos libros sin ningún problema. Pero de todas maneras tienen el escáner del capítulo 11, el escáner del módulo 2 del libro. El libro de Valecilla, si no lo van a conseguir, lo consiguen con 120,000 pesos. Si lo quieren comprar, yo se los escaneé con buen corazón para que ustedes lo tengan. Pero ahí estamos comunicándonos. El martes nos vemos en clase. Ya el martes tenemos un tema nuevo para tratar, que son columnas. Bueno, profe, entonces hasta mañana, que descanse. Bueno, pues tienen toda la información. Pueden también leer en el libro de Segura Franco, pero esto acá está mejor explicado. ¿Ya? Bueno, vamos a salir de la llamada y que pasen feliz noche, feliz fin de semana. Listo, profe. Listo, profe, igualmente. Descansa, profe.